Buenos días, estimados alumnos. Se le pide escribir su nombre y apellido completo, por favor, en el chat para el desarrollo de la sesión del día de hoy. Buenos días con todos. Nombres y apellidos completos, por favor, para el desarrollo de la sesión del día de hoy en DPCC. Buenos días, escribir su nombre y apellido completo, por favor, para la sesión del día de hoy. Estamos a punto de empezar el desarrollo de la presente. Muy bien, tenemos en pantalla el tema a trabajar en la sesión del día de hoy. A ver, compartimos por acá. Vamos a ver un momento. Quinto y secundaria tenemos el tema formas de gobierno, que es lo que aparece en la sesión del día de hoy. Profesor, si el tema es formas de gobierno, ¿a qué estamos haciendo referencia? Muy buenos días, tenemos a Pérez, Ortega, Bocanegra, Bailón, Jaro, Hernández, Mesa, Quipuscoa. Muy buenos días con todos. A partir del tema formas de gobierno en quinto y secundaria, tenemos lo siguiente. ¿Qué formas de gobierno conocemos? ¿Cuáles son las formas de gobierno que tú como estudiante de quinto y secundaria conoces? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Qué formas de gobierno como alumno de quinto y secundaria tú conoces? Para lo cual vamos a observar el siguiente video. Te voy a pedir que puedas subirle el volumen y puedas observar con bastante detenimiento que nos va a ayudar al desarrollo de la presente sesión. Escuchamos, por favor. El que toque un centavo, A ver, vamos a compartir por acá nuevamente. el que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por 3 meses, suspender el pago de la cuota de agua por 3 meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por 3 meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tiene que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios, es decir, se congela también los créditos personales, de tarjetas de crédito de capital de trabajo y emprendimientos durante 3 meses. También se van a suspender los alquileres, eso no se anunció en la tarde, pero es una de las 30 medidas, se van a suspender los alquileres durante 3 meses. Y lo que se va a hacer para que eso no, en el cuarto mes no caigan los 4 pagos, lo que vamos a hacer es que esos 3 meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por decir, si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años, los 3 meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan. Ahí no lo sentirá casi nada. Si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a 2 años, entonces se aplicará 2 años. Es decir, todos estos 3 meses serán en un mínimo diluidos en 2 años. De ahí para adelante, lo que dure el crédito. Si el crédito es de 5 años, pues 5 años y así. Como dije, esto incluye empresas pequeñas, empresas micro, dueños y trabajadores de restaurantes, comedores, gimnasios, que también prohibimos, las personas en cuarentena, los enfermos que tengamos, obviamente, personas que han sido enviadas a casa sin sueldo por algunos empresarios que no han tenido conciencia en esta crisis, taxistas, en fin, aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares.
Eh, Aquí no va a pasar un Taiwán 2, el que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIES, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Quiero que en primer lugar seamos duros en la aplicación de la ley. En segundo lugar, de ahora en adelante vamos a controlar también los precios de la canasta básica. Mañana establezca precios para el arroz, frijoles, huevos, leche, pollo, etcétera, todo lo necesario para que nuestra población pueda comprar sin acaparamiento y sin abusos. Así que un llamado a los buenos empresarios a que nos ayuden y un llamado a los malos empresarios a que no se atrevan a subir precios por acaparamiento o por querer sacarle provecho a la crisis de nuestro pueblo, porque vamos a cerrar sus negocios y les vamos a decomisar la mercadería con la que querían estafar a la gente. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir. Cuando usted necesita una cama para que lo atendamos, porque probablemente esté en un grupo de riesgo por la edad, cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créanme que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Entonces no estén pensando en que, ay, voy a perder 20% de mi capital. Sí, va a perder 20% de su capital. Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva. Hay gente que no tiene que comer hoy en la noche. Entonces yo les quiero pedir les quiero dar gracias a los empresarios, pero les quiero pedir a los empresarios que todavía no han entendido, este es un evento nunca. Muy bien. A partir del video que hemos podido nosotros observar y escuchar hace un momento, lo primero es, el señor que está hablando, de repente es muy conocido por ustedes, o no por todos, pero es el presidente de qué país. A ver, empecemos por eso. Mano levantada. O en el chat. Presidente de qué país es el personaje que ha hablado, ¿no? Ustedes lo pueden responder a partir de observar el color de la bandera. El color de la bandera les debe decir algo. Estamos hablando de qué personaje. Muy bien, Pérez, El Salvador, ¿no? Muy bien, empezamos con las participaciones orales. Recuerden que en la clase siempre es importante su participación para todo, para todo. Muy bien, Pérez, correcto. Pero acá hay un debate, ¿ah? Acá Pérez me dice El Salvador y Ortega me dice Nicaragua. Pónganse de acuerdo, ¿de dónde es? ¿De El Salvador o de Nicaragua? Aquí hay un debate en el chat. Me dicen de El Salvador y luego me escriben de Nicaragua. A ver, pónganse de acuerdo por interno. ¿Es el presidente de qué país? ¿De El Salvador o de Nicaragua? A ver. Bueno, ya se pusieron de acuerdo, creo ya. Muy bien, Mesa y Ortega, claro. Estamos hablando del presidente, ¿no? De El Salvador. ¿Y alguien sabe cuál es su nombre de casualidad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy bien, Jaro. ¿Cuál es el nombre de este presidente que hemos visto y escuchado sus palabras? Algunos lo admiran bastante, ¿ah? Bukele es su apellido, ¿no? Su nombre completo, ¿cuál sería? Bukele, ¿no? Un presidente bastante joven, además, por cierto, ¿ah? Bueno, y por eso, ¿por qué es conocido este presidente? ¿Qué cosa ha hecho Nayib Bukele? Muy bien, Mesa. Así es, Nayib Bukele. Bueno, que en la época de pandemia el COVID golpeó no solamente a El Salvador, sino golpeó a muchos países en el mundo, pero cobró bastante notoriedad por las declaraciones que ustedes mismos han escuchado, ¿no? Y eso llamó la atención no solamente de su gente, sino de muchos países y muchos gobernantes. Tomando en cuenta que justamente yo mencioné la palabra, ¿no? Gobernantes, tomando en cuenta cómo él gobierna su país, ¿no? Cómo gobierna su país. Y justamente eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, las formas de gobierno. ¿Cuál es la meta para esta sesión? Reconocer los distintos tipos de gobierno que existen en el mundo. Bueno, existen muchísimos tipos, pero vamos a conocer un poquito cuáles son los más importantes y de todos ellos, ¿cuál es el más importante? A ver, la pregunta va para cualquiera en el chat o en el micrófono. ¿Cuál crees tú que es la forma de gobierno que más predomina en el mundo? A ver, por ahí, audio, chat.
¿cuál crees tú que es el sistema de gobierno que más está predominando en la actualidad? A ver, por ahí. ¿Alguien se anima a responder? Muy bien, Mesa, en el chat, correcto. Yo también creo que esa es la forma de gobierno que más predomina, pero no debe ser la única, Mesa. Deben haber más. Muy bien, Jaro también en el chat. Deben haber otras formas, correcto, Ramírez. Deben haber otras formas y eso es lo que vamos a ver. Muy bien, Pérez, ¿no? Me habla de una república, ¿no, profesor? A ver, vamos a ver entonces por acá. ¿Qué forma de gobierno tenemos? Bueno, primero que nada hay que entender que el gobierno parte de una palabra griega, kibernao, ¿no? Cuando uno habla de gobierno va a tener que recordar el mundo griego. Recuerda que es en este mundo donde se desarrolla la democracia y se desarrollan muchas formas de gobierno que más adelante se van a utilizar. Y estas formas de gobierno tienen su origen en los postulados de los filósofos, ¿no? Serán los filósofos aquellos hombres que a partir del análisis, del debate y de la crítica empiezan a entablar cuál debería ser la forma adecuada de gobernar un estado o una nación. Entonces, cuando me hablan a mí de gobierno, yo por la etimología o por el origen de la palabra digo que viene de kibernao, ¿no? A ver, vamos a ponerle acá, vamos a resaltar justamente eso. Kibernao, ¿ya? Ahí está. Kibernao. Muy bien, seguimos avanzando, pequeños. Doctrina del derecho público. A ver, a partir del profesor, ¿qué es el derecho público? Es una forma que se usa en muchos estados para referirse al gobierno de un país, ¿no? A partir del derecho público se puede entender que el gobierno, ¿qué cosa es, profesor? Una forma de soberanía, ¿no? Una forma de soberanía en la cual se parte de, por ejemplo, diferentes instituciones o individuos que ocupan una posición jerárquica, ¿no? O sea, cuando hablamos de gobierno, hablamos, profesor, de soberanía. Una palabra clave es la soberanía. Otra palabra clave son las instituciones o individuos. Pero estas instituciones y estos individuos ejercen soberanía sobre alguna posición importante dentro de un Estado, ¿no? Eso lo voy a ver, que tengo mi pizarrita y lo vamos a poder observar acá. Entonces, cuando uno habla de gobierno, la palabra clave, vamos a ponerlo por acá, vendría a ser gobierno, ¿no? Entonces, si yo tengo acá la palabra clave que es gobierno, hablar de gobierno es hablar de qué? Es hablar de la soberanía de algunas instituciones y algunas personas. Por ejemplo, ¿qué personas son soberanas? Puede ser soberano un rey, ¿no? Puede ser soberano un presidente, puede ser soberano un primer ministro, ¿no? Hay países que tienen reyes, España tiene rey, Inglaterra, Reino Unido tiene rey, hay presidentes como el Perú, hay primer ministros como en Canadá, por ejemplo. Entonces hay reyes, presidentes y ministros que tienen soberanía, ¿no? En una persona. Pero también hay instituciones soberanas, y ahí la mayoría de países los tiene. Tienen un Congreso, tienen un poder judicial y tienen un poder ejecutivo, ¿no? Instituciones soberanas, Parlamento, profesor, el Senado también le llaman en algunos lados, el Poder Judicial. Entonces, cuando uno habla de gobierno, habla de la soberanía de personas y de instituciones. ¿Qué más, profe? Bueno, estas instituciones o personas ocupan una posición jerárquica, ¿no? Jerárquica, básicamente privilegiada, ¿no? No son iguales todos, sino que ellos están en la cúspide de esta pirámide. Y bueno, con frecuencia también se le va a llamar gobierno al conjunto de instituciones que forman parte del poder ejecutivo, ¿no? Eso también lo hemos escuchado muchas veces. Dicen el gobierno de turno, por hacer referencia a los miembros del llamado poder ejecutivo, que está integrado por el presidente y sus ministros, ¿no? Eso también forma parte de la palabra gobierno. Bueno, acá tenemos una clasificación de formas de gobierno según algunos autores, ¿no? Que vienen desde la época antigua hasta la época moderna. Vamos a ver unos cuantos, ¿ah?
porque estos autores que voy a mencionar se suelen ver mucho en filosofía. Ustedes que van a postular a alguna universidad de repente en unos meses, seguramente que los van a observar o los van a estudiar o o los van a repasar en alguna clase de historia o filosofía a nivel preuniversitario. Y es importante que lo recuerden. Por ejemplo, clasificación de las formas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de monarquía, está haciendo referencia a quién, profesor, ¿no? A una persona. Cuando uno habla de monarquía, hace referencia al gobierno de una persona. ¿Y cómo es la historia de este personaje, no? El monarca nace supuestamente del vínculo que existe entre Dios y el hombre. Entonces, los primeros reyes argumentaron a su pueblo que ellos eran los hijos de los dioses, ¿no? Así argumentaban su poder, que ellos eran divinos, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, el faraón es una forma de monarca. El faraón se atribuía a ser hijo de Ra, ¿no? Del sol. Entonces, la monarquía es el gobierno de una persona y cómo ha ido evolucionando este sistema a lo largo de la historia. Pero el monarca siempre debe tener como objetivo el bienestar de su pueblo. Cuando el monarca olvida el bienestar de su pueblo, cae en una forma impura, que vendría a ser un vicio, también se le llama, ¿no? Un vicio. Entonces, una forma impura de monarquía o vicio es la tiranía, ¿no? Es un tirano. Entonces, en la antigüedad, a los reyes que caían en formas impuras o en vicios se les llama tiranos. Olvidan cuál es su verdadero objetivo, ¿no? Tiranos le dicen. Eres un tirano, ¿no? Eres un tirano. Así se le va a llamar o se le va a denominar también, tirano. Bueno, ¿qué más tenemos por acá, estimado y querido alumno? Luego tenemos la aristocracia. Entonces un alumno me dirá, profesor Luis, ¿y qué es la aristocracia? El gobierno de supuestamente los mejores. Un aristócrata es el mejor, sobresale supuestamente por una mejor educación, por una mejor posición social o económica. Entonces, los aristócratas son los mejores, ¿no? De una sociedad. Es como que yo diga, en este salón, los mejores son los que tienen notas más elevadas. Y como supuestamente el indicador de la nota me dice que ellos son los mejores, bueno, pues vamos a buscar la manera de que estos mejores ocupen el poder, ¿no? Ahí está, aristocracia, gobierno de mejores. Pero cuando el aristócrata cae en un vicio, se vuelve un oligarca. ¿Y qué es un oligarca? El gobierno ya no de los mejores, sino de los que tienen poder económico, pero ese poder económico se ha sustentado en qué? En el daño que le han hecho al pueblo, de repente le han quitado sus tierras, le han quitado los medios de producción, hay explotación al pueblo, oligarquía, ¿no? Es un vicio de la aristocracia. Luego tenemos el gobierno de los policías, ¿no? O policías, que se vendrían a ser, profesor, formas puras, muchos, ¿no? La policracia que se le llama. La policracia, que es el gobierno de varias personas, ¿no? Pero esta policracia es en la época antigua, pues. En la época antigua habían ciudades que eran gobernados por los jefes de familias, ¿no? Una policracia, varios, ¿no? Recuerda que la palabra polis son ciudades, ¿no? Kratos gobierno, gobierno de varias ciudades. Entonces, pero era una forma antigua de gobierno, ¿no? Y cuando se caía en un vicio se le llamaba oclocracia. ¿Por qué? Porque estas familias pretendían tener el poder por mucho tiempo, formas impuras. Ahora, naturalmente, este tipo de gobierno es en la antigüedad y lo estableció el famoso filósofo Aristóteles, ¿no? Quien a su vez era discípulo de Platón, ¿ya? Entonces, cuando te pregunten a ti quién es Aristóteles, tú recuerda, Aristóteles era el llamado discípulo de Platón, ¿no? De Platón. Y él establece este mecanismo para hablar de formas de gobierno, ¿ya? Platón. Muy bien, vamos a seguir avanzando para poder, a ver,
Luego tenemos una forma de gobierno según Polibio. Polibio es un romano. Recuerda que Roma, el gran aporte que hace Roma a la humanidad es la república, ¿no? Que vendría a ser res pubis, ¿no? El pubis pueblo, res gobierno o cosa del pueblo. Eso es un gran aporte. Muchos estudiantes confunden república con democracia y no es lo mismo. La democracia es la soberanía del pueblo. Y la república, ¿qué cosa es, profesora? Vamos a ir a la pizarra por acá para que puedas entender mejor esto. La democracia es una forma de gobierno en el cual el pueblo tiene mucha participación. El pueblo elige a sus representantes. Pero la democracia existe porque existe primero la república, ¿no? La república. Y en una república, una forma de república es la democracia, porque también hay otra forma de república, que es la dictadura. La dictadura y la democracia son formas de gobierno que existen dentro de un sistema llamado republicano, ¿no? Republicano. Entonces, en un sistema republicano pueden haber varios tipos de gobierno. Uno de ellos es la democracia, otro es la dictadura. ¿En qué se diferencian? En que en la democracia el pueblo, la mayoría, elige a sus representantes, en el que hay leyes que establecen la convivencia, leyes como la constitución política, en el que hay derechos que respetar, en el que hay deberes que cumplir, en el que hay organismos, instituciones que velan por el Estado, ¿no? Estado de Derecho. Todo eso forma parte de una democracia. En cambio, en una dictadura, el poder no emana del pueblo, sino muchas veces emana de una persona que ha llegado al poder por mecanismos como golpe de Estado, quizás. Pero ambas son formas válidas de república, porque el concepto de soberanía del pueblo o el concepto de cosa del pueblo no se ha roto, ¿no? ¿Cuándo rompemos una república? Cuando estamos en una monarquía, porque el pueblo ahí no tiene participación, el rey gobierna todo. ¿Cuándo rompemos la república? Cuando estamos en una teocracia, gobierno de sacerdotes, ¿no? Entonces la república articula estas formas de gobierno, democracia y dictadura, ¿no? Entonces nosotros los peruanos vivimos en una república, porque tenemos instituciones republicanas, como el Congreso, el Poder Ejecutivo, y ya me están enviando tareas los chiquitos de primero, ¿eh? Son una bala en primero, ¿ah? Ni bien hicimos clase 8 de la mañana, ya empiezan a mandar sus evidencias. Entonces, la república es una forma, es un sistema, y dentro de ese sistema vamos a encontrar la democracia y vamos a encontrar la dictadura, ¿no? Ese es el tema. Bueno, regresamos por acá entonces. Y Polibio, como romano, establece estas formas de gobierno, ¿no? La monarquía, ¿no? Ahora, la idea de Polibio es cíclica. ¿Qué significa, profesor, que es cíclica? Que no existe un sistema que va a quedar perenne en el tiempo y en el espacio, ¿no? Polibio parte de esa idea. No existe un sistema que va a quedar perenne, dice Polibio, en el tiempo y el espacio. No hay ese sistema, va a decir Polibio, ¿no? Entonces todo es cíclico, de uno se va a otro y viceversa, ¿no? De uno a otro y viceversa. Entonces, de la monarquía podemos pasar a la aristocracia, a la oligarquía, a la democracia, es lo que dice Polibio, ¿no? De monarquía, aristocracia, oligarquía, democracia constantemente, ¿no? Eso lo va a decir Polibio. Bueno, Polibio entonces nos habla de una monarquía. Bueno, recuerda que Polibio es romano y en la época romana la monarquía, si bien era el gobierno de los reyes romanos, pero tenían su órgano llamado consulado, ¿no? El consulado. Luego tenemos la aristocracia, el gobierno de los mejores, que hemos explicado ya, cuyo órgano va a ser el Senado, ¿no? El Senado eran las personas que se hacían llamar los mejores. Nosotros somos los mejores, decían. Los monarcas, si bien no hay reyes en Roma republicana, pero está el consulado, aquellas personas que eran elegidos por el Senado para tener el poder. No eran reyes, eran cónsules, pero tenían un poder pleno, ¿no? Como en la época de los reyes. Y luego la democracia, donde lo más importante eran los comicios o asambleas, ¿no? Las asambleas que eran los lugares donde se reunían los ciudadanos romanos para elegir sus autoridades.
Entonces, tanto en la época de Grecia con Aristóteles como en la época de Roma, hay estas formas de gobierno. ¿Qué te quiere dar a entender? Que el hombre desde la antigüedad buscaba mecanismos para no caer en rivalidades, en problemas. Pregunta, ¿cómo se llama ese sistema o esa ideología en la cual no se respetan las leyes y prácticamente hay un enfrentamiento los unos a los otros? Si empieza con A, ¿cuál es ese sistema o esa forma de gobierno en la cual no se respeta nada y prácticamente predomina el más fuerte? ¿Cómo se denomina? Yo sé que por ahí has escuchado alguna vez. Empieza con A en el chat o en el audio. Hay una forma en la cual no se respeta al Estado, no se cree en el Estado. No, absolutismo no. En el absolutismo el rey es el que pone el orden. Hay una forma, chicos, hay un sistema, hay una ideología, básicamente, es una ideología en la cual no se respeta el Estado, no se respeta a las autoridades, no se respeta ni a la iglesia, ¿no? Simplemente es el predominio del más fuerte. ¿Cuál es? A ver por ahí. Muy bien, Ramírez. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Ramírez, Juliano. Correcto. Muy bien, Juliano Ramírez. Se le va a llamar anarquía. Perfecto, Juliano Ramírez. Muy bien. No es comunismo, chicos, ¿ah? El comunismo, a ver, vamos a explicar brevemente. No está en las formas de gobierno porque son ideologías, pero les voy a explicar brevemente, así rápidamente, ¿ya? Estas formas de gobierno, porque por ahí de repente hay dudas. No está en el tema, porque el tema es forma de gobierno, pero les voy a explicar, porque lo que ustedes mencionan son ideologías, ¿no? Entonces vamos a mencionar rápidamente unas cuantas nada más. A ver, si ustedes alguna vez le explican o escuchan de repente el término anarquía, vamos a ponerle A de anarquía, ¿ya? Entonces, bueno, anarquía es una ideología en la cual no se cree en un orden establecido, no se cree en el poder del Estado, no se cree en el poder del ejército ni en el poder de las autoridades, básicamente. Los anarquistas hablan o parten de la idea de vivir bajo una ley humana, bajo un orden humano plenamente establecido, ¿no? El varón y la mujer, una anarquía, ¿no? Entonces, el anarquista no cree en leyes, no cree en el Estado, no cree en la iglesia. El anarquista es una persona en la cual siente que el Estado reprime la libertad del hombre, ¿no? Entonces, es una ideología muy radical que podría ocasionar conflictos, obviamente, en una sociedad anarquista o una sociedad con una forma de gobierno anárquica puede generar problemas y revoluciones constantemente, ¿no? Ahora, cuando ustedes escuchen la ideología socialista, parte de una idea. Los socialistas parten de que el hombre en la antigüedad era igual, eran iguales los hombres, los unos a los otros. Pero esta igualdad se acabó cuando alguien dijo, esto me pertenece. Por ejemplo, yo puedo ser igual a ustedes, pero en algún momento de la historia yo dije, esto de acá me pertenece, esto es mío. Entonces se acabó todo. ¿Por qué? Porque al yo decir que esto me pertenece, esto es mi propiedad. Y al ser mi propiedad, yo ya me convertí en alguien diferente a esa persona. Entonces los anarquistas dicen que un problema fue cuando el hombre intentó apoderarse de algo, ¿no? Entonces el socialista nace de esa idea, de la diferencia de la lucha de clases, el que tiene algo con el que no tiene. Entonces, para volver, nosotros, dicen los socialistas, a volver a ser iguales y sin problemas, hay que eliminar el origen de todo. Y el origen de todo es eso que nos hace diferentes, pues. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes? La propiedad privada, ¿no? Eso dicen los socialistas. Entonces, los socialistas se preparan para construir una sociedad igualitaria, y cuando ya los socialistas construyen una sociedad igualitaria, pasan a un siguiente plano, que es el comunismo. Por eso, si tú alguna vez escuchas a una persona que habla de socialista y comunista, edúcalo, no es lo mismo. Ningún país en el mundo ha sido comunista. Pero yo he escuchado China comunista, tendrá el nombre, pero no ha sido. ¿Por qué? Porque una sociedad comunista parte de que ya no hay clases sociales.
ya eliminaron la propiedad privada. Y hasta el momento eso no se ha podido dar. Por eso decir que existen países comunistas es caer en una falsedad. No hay, ¿no? El comunismo es el estado superior del socialismo, en donde aquello que te hace diferente a los demás se eliminó, propiedad privada. Entonces, anarquismo, socialismo, comunismo, y por último tenemos acá la palabra nacionalismo que de repente habrás escuchado. El nacionalismo es una ideología en la cual las personas se vinculan por un pasado en común, por un territorio en común, por una lengua, por una religión, por un mismo origen. Son vínculos que los une. Y esos vínculos los une y los hace orgullosos. Por ejemplo, los peruanos tenemos un pasado en común, los incas y los españoles. Tenemos un territorio, costa, sierra y selva, tenemos una lengua, el castellano, tenemos una historia, la inca y pre-inca, entonces tenemos un pasado, la emancipación, tenemos muchas cosas que nos unen. Entonces somos un país nacionalista, debemos ser nacionalistas. El nacionalismo es el darle valor a aquello que son tus orígenes. Pero el nacionalismo también tiene un vicio, una vertiente radical que se llama chauvinismo. Cuando tú eres exacerbadamente nacionalista, te vuelves chauvinista, ¿no? Como por ejemplo decir, las lenguas extranjeras las hablas en tu país, acá en el Perú solo hablas castellano, quechua. Eso ya es una ideología chauvinista, ¿no? Entonces, estas son ideologías. No confundir con formas de gobierno. Ideologías son otra cosa, ¿no? Muy bien. Claro que estas ideologías pueden convertirse en gobiernos, pero va a depender de que lleguen al poder, pues, ¿no? Cuando estas ideologías lleguen en un poder, ya se convertirían en una forma de gobierno. Muy bien, entonces regresamos a lo que estábamos. Bueno, ya está esta parte de la época antigua y podemos avanzar al siguiente. Ahí está Polibio. Esto de acá me interesa porque esto es muy importante para ustedes. Montesquieu era un filósofo de la época del siglo XVIII que surgió en Francia, un movimiento llamado la Ilustración, ¿no? El siglo de las luces, en el cual el hombre europeo despierta de su largo sueño y se da cuenta de que el sistema en el que vivía prácticamente lo marginaba a él. Entonces Montesquieu es uno de los filósofos que empieza a sostener esta idea de la división de poderes. Por ejemplo, el Perú tiene tres poderes que tú conoces, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Eso nace de la tesis de Montesquieu, la división de poderes. Por ejemplo, Montesquieu decía, hay un gobierno monárquico, ¿no? Que está en manos de una sola persona, ¿no? El rey. Pero este gobierno monárquico debería estar sujeto a una ley, ¿no? Decía Montesquieu. No puede, el gobernante no puede hacer lo que le da la gana. Entonces, él habla de la monarquía constitucional, que existe el rey, pero que exista un documento llamado constitución que ese rey tenga que cumplir para que él no haga lo que le da la gana. Y él dice que ese rey no debería decir que él es el hijo de Dios, no, eso es una falsedad, decía, sino que el convertirse en rey debería ser un honor, ¿no? El hombre debería tener la virtud para llegar a ser, ocupar ese cargo, es el honor más grande de toda sociedad, decía Montesquieu, ¿no? Él rompe con esa idea de que el rey es el hijo de Dios, no, dice, eso no debe ser. Bueno, existe también Montesquieu el gobierno republicano, ¿no? Ahí está el gobierno republicano, que nace a partir de qué? De la participación del pueblo, que es la democracia, y que, a decir de Montesquieu, si bien este gobierno republicano nace a partir de la voluntad de todos, que es la democracia, pero también puede caer, decía Montesquieu, en la voluntad de unos pocos, ¿no? Aristocracia. Entonces, en la época de Montesquieu era muy común, solo unos pocos podían decidir sobre el destino de un país, los aristócratas. Por eso que él hablaba de que este principio es la virtud, ¿no? Los hombres elegidos deben ser virtuosos, ¿no? ¿Y qué es el virtud para este filósofo? Tener la capacidad de poder administrar o seguir las riendas de un buen gobierno. Luego Montesquieu hablaba de un gobierno despótico, ¿no? Cuando cae ya en la mano de una sola persona y prácticamente esa persona toma todas las decisiones. Y Montesquieu decía, esto es el peor de todos los gobiernos, ¿no? El gobierno despótico, porque no toma en cuenta la necesidad del pueblo,
sino va a tomar en cuenta lo que él considera que es correcto, ¿no? Entonces Montesquieu decía, este gobierno es el que causa mayor temor a todos, ¿no? Gobierno despótico. Bueno, seguimos avanzando. Ahí está. Clasificación de sistemas de gobierno en la actualidad. Entonces el pueblo detenta la soberanía y en la actualidad el sistema más importante es la democracia, ¿no? La democracia es un sistema importante. Y sobre eso tenemos acá justamente la democracia, ¿no? Nosotros podemos entender a democracia, según lo que nos dice la Academia de la Lengua, como una doctrina política en donde la intervención del pueblo es importante. El pueblo interviene para que sea un gobierno eficaz, ¿no? Y donde se velen sus derechos. Bueno, la palabra democracia proviene de dos vocablos griegos, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa autoridad, ¿no? Autoridad o fuerza que emana del pueblo. Sin embargo, esta democracia a lo largo de la historia ha pasado por estas etapas, ¿no? Democracia pura, democracia representativa y democracia participativa. ¿Cuál es la diferencia, profe? La democracia pura era la que había en Atenas. Recuerda que la democracia nace en Atenas, que es una ciudad griega. ¿Y cómo es una democracia pura? En la cual se reunían todos los ciudadanos, llamados eupátridas, y ellos mismos tomaban la decisión política de su ciudad. Eso hoy día sería imposible para el Perú. Somos 30 millones de peruanos y reunirnos todos es imposible, ¿no? Imposible prácticamente. Pero hay algunos lugares del mundo donde se da eso, ¿ah? En Suiza, en algunas ciudades, se da ese tipo de democracia. En los pueblos pequeños también se da ese tipo de democracia, donde el mismo pueblo toma la decisión. ¿Cuál es la democracia en la cual nosotros vivimos y vive la mayoría de países? La democracia representativa. ¿Por qué representativa? Porque el pueblo va a elegir a sus representantes, ¿no? A través de un proceso que se llama elecciones, a través de lo más importante que él tiene, que es su voto. Elige representantes que están organizados en partidos políticos. Entonces, el sistema democrático que más existe es el representativo. Pero también existe una democracia participativa o también llamada semidirecta. Y esto también existe en la actualidad. ¿Por qué? Cuando tenemos autoridades, por ejemplo, que no reúnen los requisitos que uno esperaba, se le puede sacar de su cargo. Y un mecanismo de participar a través de esta democracia es la revocatoria. La revocatoria es un mecanismo en el cual se busca sacar del cargo a una autoridad que no está haciendo bien su trabajo. Se ha dado en el Perú en la época de Susana Villarán, cuando fue alcalde de Lima, se intentó sacarla del cargo por presuntos delitos de corrupción. Y no solamente la revocatoria es un mecanismo, también tenemos los plebiscitos y los referéndum. Plebiscito es una consulta al pueblo sobre algún tema en particular. Y el referéndum es también una consulta al pueblo, pero básicamente para que el pueblo pueda decidir en base a un sí o a un no, ¿no? Como por ejemplo en la época de Fujimori, para la constitución política se convocó un referéndum y el pueblo decidió con el sí que quería un cambio de constitución. Entonces, hay tres mecanismos, hay tres tipos de democracia. La pura o la directa, que es la antigua en Atenas, la democracia indirecta o representativa, la de la mayoría de países, a través de elecciones y del voto, y la democracia participativa a través de mecanismos con los cuales el pueblo mismo se involucra. La revocatoria para sacar a una autoridad de su cargo o los referéndum y plebiscitos. Bueno, acá nos vamos a quedar por el día de hoy, siendo casi las 12 del día. Nos vemos mañana en geografía. No olvides enviarme la evidencia y el producto de esta sesión. Voy a compartir la lectura de geografía en el grupo en horas de la tarde para que puedas ir leyendo lo que vamos a trabajar el día de mañana y participando. Un abrazo virtual, cuídate mucho y nos vemos.